Hola, mi nombre es Edson Mael Vázquez Ruiz, soy estudiante de posgrado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, maestría que vengo desarrollando en la Facultad de Economía, con mención en Gestión Pública y Desarrollo Regional. En esta oportunidad vamos a hablar de las utopías. En un sentido estricto, el término utopía hace referencia a la obra homónima de Thomas More, obra que lleva por título Utopía. En ella, utopía es el nombre dado a una isla y a una comunidad ficticia que habita, cuya organización política, económica y cultural contrasta en numerosos aspectos con la sociedad inglesa de la época. Con esta obra, More crea el género de las utopías políticas y por ello, en términos más generales, la palabra utopía se emplea para referirse a cual descripción de una sociedad política ideal, descripción que contiene por lo general una crítica más o menos implícita a la sociedad política realmente existente. En otro sentido, se emplea el término utópico para referirse, de modo peyorativo, a las teorías o programas políticos que se consideran irrealizables. Aunque More fue el creador del género de las utopías, hay narraciones clásicas que tienen elementos utópicos y que pueden considerarse como precursores del género utópico. Así, en la misma obra de More puede verse una fuerte influencia e incluso directa referencia a la República de Platón, donde se describe una sociedad idealizada. Además, la República, hay otras ideas utópicas anteriores a la de Thomas More. Por ejemplo, el jardín de Gilmaseg, la isla de la inscripción sagrada de Evemero y otros mitos de Isodio y en muchos textos griegos. Las utopías sociales, íntimamente relacionadas con el deseo de dar un sentido a la vida y alcanzar la felicidad, se encuentran la necesidad y la búsqueda de un mundo mejor, más solidario y más justo. Existe una estrecha relación entre la justicia y las utopías. Ya Platón puso de manifiesto que un mundo ideal en el que todos sus miembros viviesen felices y satisfechos solo era posible si ese mundo era un mundo justo, pues un Estado es ideal si existe la justicia. La utopía moderna. El anhelo de mundos ideales y perfectos es tan antiguo como el ser humano. Sin embargo, la invención y descripción de sociedades que lo sean no recibe el nombre de utopía hasta el siglo XVI. Por ello no es paradójico afirmar que existen utopías desde siempre, incluso antes de que se acuñase este nombre para referirse a ellas. El término de utopía se debe a Thomas More, quien tituló así una de las obras más importantes de ese género. Thomas More bautizó con este término a una isla idílica, perdida en el medio del océano, cuyos habitantes habían logrado el estado perfecto, un estado caracterizado por la convivencia pacífica, el bienestar físico y moral de sus habitantes y el disfrute común de los bienes. El origen etimológico de utopía no fue del todo claro para More, pero deja entrever un doble juego de significados, ambos de la palabra griego, que significa en algún lugar, un buen lugar, literalmente pues se designa una localización inexistente o imposible de encontrar, y al mismo tiempo un lugar idealizado, canónico por su buena reglamentación. Sin embargo, lo aclara mejor en el texto. La ciudad principal de Utopía se llama Amarauto, del griego sin muros, regada por un río llamado Anitro, sin agua, y regida por un magistrado llamado Ademo, que significa sin pueblo. Moro, que criticaba la sociedad inglesa de su tiempo por sus transformaciones brutales del agro, mantuvo adrede esta ambivalencia y muchos pensadores han querido ver en esto el deseo de dejar claro que por sus deseables que fuese un estado de ese tipo es utópico. Utopía es un sueño imaginario e irrealizable. Desde entonces suele considerarse utópico lo que además de perfecto y modélico es imposible de encontrar o construir. Asimismo laten las narraciones extraordinarias de Américo Vespucio sobre las recién avistadas islas de Fernando de Morona en 1503 y en general
el espacio abierto por el descubrimiento de un nuevo mundo, a la imaginación. Ambos son factores que estimularon el desarrollo de la utopía de More. En general, se puede definir una utopía como un estado imaginario que reúne todas las perfecciones y que hace posible una existencia feliz, porque en él reina la paz y la justicia. En utopía hay un importante componente ideal. Surgen de los efectos de la sociedad y se basan en las posibilidades de cambio y transformación que ésta tiene en cada momento. Las utopías hunden las raíces de la realidad más auténtica y concreta, aunque sean para criticarlas e intentar transformarla en una cosa mejor. La palabra está ligada estrechamente al utopismo. Todas las utopías tienen en común dos rasgos. Describen sociedades que están fuera del mundo, en ningún lugar, y describen sociedades cerradas, sin contaminación exterior, inmóviles y férreamente ordenadas. La pretensión que les distingue a todas es la de dibujar las condiciones necesarias para conseguir lo que las sociedades reales jamás muestran, que todos los seres humanos son iguales, pero en ese desempeño se ignora el valor de la libertad individual, el valor que asoma con más fuerza precisamente con el humanismo renacentista. En oposición al concepto de utopía existe el término distopía. Al lado de ella converge con ella está la ucronía. Esto es lo que no está en algún lugar. Funciones de las utopías. A pesar de este carácter novelado o ficto de las utopías a lo largo de la historia del pensamiento, se les han atribuido funciones que van más allá del simple entendimiento. Existe la función orientadora. Las utopías consisten básicamente en la descripción de una sociedad imaginaria y perfecta, y aunque para muchos pensadores la realización completa de este sistema sea imposible, algunos de los procedimientos que se describen pueden aplicarse a posibles reformas y orientar la tarea organizadora de los políticos. Aunque la utopía es un conjunto, puede verse como un sueño inalcanzable. Para algunos sería útil, en orden a señalar la dirección que deben tomar las reformas políticas en un estado concreto. La función valorativa. Aunque las utopías son obras de un autor determinado, a menudo se reflejan en ellas los sueños e inquietudes de las sociedades en las que el autor vive. Por esta razón permiten reconocer los valores fundamentales de una comunidad en un momento concreto y también los obstáculos que estos encuentran a la hora de materializarse. Por ello, para muchos autores la utopía no sirve tanto para construir mundos ideales como para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Función crítica. En esta función, al comparar el estado ideal con el real, se advierten las limitaciones de este último y las cotas de justicia y bienestar social que aún le restan por alcanzar. De hecho, la utopía está construida a partir de elementos del presente, ya sea para evitar las desigualdades, las injusticias o para potenciarlos los adelantos técnicos literarios. Por eso, supone una sutil pero eficaz crítica contra las injusticias y las desigualdades evidentes tras la comparación, incluso si consideramos que la sociedad utópica es un disparate irrealizable, nos presenta el desafío de explicar por qué no tenemos al menos sus virtudes. La función esperanzadora. Para algunos filósofos, el ser humano es esencialmente un ser utópico. Por un lado, la necesidad de imaginar mundos mejores es exclusiva de la especie humana, y por otro lado, esta necesidad se presenta de forma irrealizable. El hecho de ser libres, de poder soñar con lugares mejores que en él nos rodea y de poder actuar en la dirección de estos deseos, está íntimamente conectado con nuestra naturaleza utópica. Las sociedades utópicas, la República de Platón. En el occidente, el primer modelo de sociedad utópico lo debemos a Platón. En uno de sus diálogos más conocidos, La República, además de la defensa de una determinada concepción de la justicia, hallamos una detallada descripción de cómo sería un estado ideal.
es decir, el justo profundamente concentrado con los sistemas políticos que se habían sucedido en Atenas, especialmente en la democracia. Según Platón, la república o el estado perfecto estaría formado por tres clases sociales: los gobernantes, los guardianes y los productores. Cada una de estas clases tendría en la república una función, unos derechos y unos deberes rígidamente diferenciados. A los gobernantes les pertenecía gobernar la dirección de todo el Estado, a los guardianes su protección y defensa, y a los productores el abastecimiento de todo lo necesario para la vida, la alimentación, ropa, vivienda. La utopía religiosa de Agustín Hipona. En la Ciudad de Dios, Agustín de Hipona expresa su interpretación de la utopía siguiendo los preceptos de su visión cristiana. Según este organizador del cristianismo, la acción terrena es fruto del pecado, pues habría sido fundada por Caín, y en ella sus habitantes serían esclavos de las pasiones. Las utopías renacentistas. Durante el Renacimiento se produjo un florecimiento espectacular del género utópico. La mayoría de los pensadores consideraba que la influencia del ser humano era la causa de este fenómeno, y el Renacimiento es una época que además de caracterizarse por el auge espectacular de las artes y las ciencias, destaca también por los cambios sociales y económicos. Sin embargo, estas transformaciones no fueron igual de positivas para todos, ya que ocasionaron enormes desigualdades entre unos miembros y otros de la sociedad. La utopía se divide en dos partes. La primera supone una aguda crítica a la sociedad de la época. La segunda es propiamente la descripción de la isla localizada en ningún lugar, en la que sus habitantes han logrado construir una comunidad justa y feliz. Básicamente, el secreto de la utopía se debe a una organización política fundada racionalmente, en la que destaca la abolición de la propiedad privada, considerada la causa de todos los males e injusticias sociales. La ausencia de propiedad privada comporta que prevalezca el interés común frente a la ambición y el interés personal que rigen las sociedades reales. En utopía, además, impera una estricta organización jerárquica de puestos y funciones a los que se accede como en una república platónica por capacidad y méritos. Esta estricta organización es, sin embargo, completamente compatible con la total igualdad económica y sociedad de los utópicos. También pertenece al Renacimiento la comunidad ideal de Telema. En los siglos XVII y XVIII se asoció la utopía con la literatura de viajes, en los cuales las sociedades civilizadas proyectaban solo en ocasiones sus angustias y sus críticas al progreso. El origen de la desigualdad entre los hombres sería un ejemplo clásico de esta concepción de la historia como un proceso académico. El socialismo utópico. Otro de los momentos fecundos de la ideación de las sociedades utópicas fue a principios del siglo XIX. Los profundos cambios sociales y económicos producidos por el industrialismo, cada vez más individualista e insolidario, abonaron el terreno del descontento y la crítica, así como el deseo de sociedades mejores, más humanas y justas. De esta época de injusticias y desigualdades proviene el socialismo utópico. Como representantes de este movimiento tenemos a pensadores de talla de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. A pesar de las diferencias que hay entre ellos, tienen en común su interés por mejorar y transformar la precaria situación del proletariado en este momento. Para ello propusieron reformas concretas para hacer de una sociedad un lugar más solidario, en el que el trabajo no fuera una carga alienante y que en todos tuviesen las mismas posibilidades de autorrealizarse. A diferencia de muchas de las utopías anteriores, la de estos socialistas fue diseñada con un objetivo inmediato de llevarse a la práctica.
Más que relatos fantásticos de mundos perdidos o inalcanzables, constituyen descripciones detalladas de comunidades igualitarias que en ocasiones fueron copiadas en la realidad. Algunos de estos socialistas compaginaron la reflexión teórica con labores prácticas y concretas de reforma social. Así, por ejemplo, Fourier propuso comunidades autosuficientes, a las que llamó falanterios. Joven llegó a fundar la Nueva Armonía, una pequeña comunidad en la que se abrió en Estados Unidos y se denominó el Jardín de Infancia y la primera biblioteca de la República. Las utopías modernas. Muchos autores como Arnel Neusus han indicado que las utopías modernas son esencialmente diferentes a sus predecesores. Otros, en cambio, señalan que en rigor de las utopías solo se dan la modernidad y llaman cronotopías o prototopías a las utopías anteriores de la obra de More. Desde esta perspectiva, las utopías modernas están orientadas al futuro, son teológicas, progresivas y sobre todo son un reclamo frente al orden cósmico, entendiendo religiosamente, que no explica adecuadamente el mal y la explosión. Así las utopías expresan una rebelión frente al lado de la realidad y podrían una transformación radical, que en muchos casos pasa por procesos revolucionarios como expresó en sus escritos Karl Marx. Las utopías económicas. Las utopías sociales y comunistas se centraron en la distribución equitativa de los bienes, con frecuencia anulando completamente la existencia del dinero. Los ciudadanos desempeñan las labores que más les agradan y que se orientan al bien común, permitiéndoles contar con mucho tiempo libre para cultivar las artes y las ciencias, experiencias prácticas que habían sido plasmados en comunidades utópicas en el siglo XIX y en el siglo XX. Las utopías capitalistas o de mercado libre se centran en la libre empresa, en una sociedad donde todos los habitantes tengan acceso a la actividad productiva y unos cuantos o incluso ninguno o a un gobierno limitado o mínimo. Allí los hombres productivos desarrollan su trabajo, su vida social y demás actividades pacíficas en libertad, apartándose de un estado intromisorio y explotador. Se relacionan en especial ideal al liberalismo libertiano. Las utopías ecologísticas. La utopía ecologista se ha plasmado en el libro Ecotopía, en el cual California y parte de Estados Unidos en la costa oeste se han sesionado de los Estados Unidos, formando un nuevo estado ecologista. La utopía política e histórica. Una utopía global de paz mundial es con frecuencia considerada uno de los finales de la historia posiblemente inevitables. La utopía religiosa, la visión que tiene tanto el Islam como el cristianismo respecto al paraíso, es de una utopía, en especial en las manifestaciones populares. La esperanza de una vida libre de pobreza, pecado o de cualquier otro sufrimiento, más allá de la muerte, aunque en la escatología cristiana del cielo al menos es casi equivalente a vivir con el mismo Dios. De este modo hemos tratado de resumir lo que describe la utopía. Las utopías por lo general son estados de sociedades que son fictas. Nosotros en la época en la que vivimos quisiéramos que nuestra sociedad sea más utópico, sin embargo está en cada uno de nosotros poder hacer a que nuestra sociedad sea un poco más utópica. Gracias.